¿qué tal mis amigos? Es un placer y es un gusto poderlos saludar otra vez en otro video. Y estoy muy contenta porque ya se va a terminar el 2016 y entrar el 2017. Y Dios sigue siendo fiel y sus promesas se siguen cumpliendo en nuestras vidas. Y vamos a ver un 2017 maravilloso, estoy súper segura de eso. Y pues continuando con los videos que he estado trayendo acerca de las formas en las que Dios nos habla, el día de hoy quiero hablar acerca del clamor, acerca del invocar el nombre de Dios. Y voy a leerte aquí el Salmo 91:15 que dice: me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Aquí el Salmo dice: me invocará y yo le responderé. Una de las formas en las que Dios nos habla es como resultado o respuesta del estar clamando a Dios. De hecho, la palabra invocar o clamar es la palabra 71:21 de la referencia Strong, la palabra hebrea karam, que es mediante la idea de acosar a una persona que uno encuentra. Puede traducirse clamar, anunciar, gritar, pedir, invocar, pregonar. Esa palabra tiene muchas más connotaciones, muchos más significados, pero tiene esa intención como el del acoso, como el de gritar. Entonces, algo así como podría ser como que me gritará y yo le responderé. Me invocará y yo le responderé. Me clamará y yo le responderé. Esa palabra tiene una intención muy fuerte. Y Dios responde. La gente piensa que Dios te tiene que responder solo porque haces una pequeña oración y ya Dios está obligado a responderte, y no es así. La escritura habla: me invocará y yo le responderé. El oír la voz de Dios viene como resultado de una actitud de clamor. Por ejemplo, podemos ver aquí a una persona a la que Dios oyó porque clamó, y esa fue Jabes. Jabes, acá en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 10, tú puedes leer. Es una historia muy cortita, pero es interesante. Dice: e invocó Jabes, el Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó lo que pidió. Entonces Jabes invoca a Dios y Dios le otorga lo que pide. No fue como que una pequeña oración en sus 15 minutos al lado de la cama y ya. No, invocó a Dios. Tuvo esa actitud, esa fuerza de gritar su nombre y de buscar a Dios, y Dios le respondió. Dios nos habla de muchas formas. Tú puedes encontrar en la escritura muchas formas en las que Dios nos habla, pero una de ellas es como resultado o respuesta del estar clamando a Dios. Te puede hablar a través de su palabra, te puede hablar a través de otra persona, te puede hablar a través de un sueño, de una visión, te puede hablar a través de lo que ves, hablar de manera audible. Y también otra de las formas en las que Dios nos habla es como resultado del estar clamando. Vemos aquí, por ejemplo, en Primera de Crónicas 21:26, la respuesta que David tuvo cuando clamó a Dios, cuando ofreció algo. Dice en Primera de Crónicas 21:26, y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Cuando David ofrece ese holocausto, invoca a Dios, o sea, clama a Dios, grítalo, acosa, así como si lo acosara, y Dios le responde por fuego. Cuando nosotros estamos clamando el nombre de Dios y estamos buscando con pasión e intensidad su presencia, Dios responde desde el cielo con fuego. Pero ojo, aquí en el caso de David estaba ofreciendo holocaustos y ofrendas de paz. Por eso es bueno venir a la presencia de Dios y no venir con las manos vacías, sino tener algo siempre que ofrecerle a Dios. Dios mira cuando nosotros vamos a su presencia y le ofrecemos holocausto, le ofrecemos algo. Y Dios responde. ¿Por qué? Porque hay algo ahí que estás haciendo. Estás invocando y estás ofreciendo a Dios algo. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, o sea, de shalom, de prosperidad, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. A veces
la gente piensa que Dios está en la obligación de responder solo porque le dije, Señor, necesito esto. Cuando hay una intención de invocar su nombre, Dios responde. ¿Por qué? Porque siempre tiene pensamientos de bien para nosotros. Su intención siempre es estarnos respondiendo, pero también nosotros debemos de tener una actitud correcta. Acá en Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios escucha cuando la gente viene con una actitud de humillación, una actitud de humildad delante de su presencia. Dice, si se humillare mi pueblo, eso significa que el pueblo de Dios tiene que tener la actitud de humildad para ir a acercarse a la presencia de Dios. Dicho sea de paso, Dios responde cuando lo estamos invocando, pero debe de ser así, con una actitud de humildad. Dios nos escucha cuando venimos así, y entonces en consecuencia que responde sanando nuestra tierra y perdonando nuestro pecado. Ahora te voy a hablar acerca de la misma palabra, cara, pero en este caso se tradujo clamar. En nosotros se tradujo invocare, pero en este caso se tradujo clamar. Y dice así, en este versículo muy conocido por todos, Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Quieres que Dios te responda? Clama a Él. Ten esa actitud de clamor delante de Dios. Ven a su presencia creyendo que Él te va a responder, como dice ahí en Hebreos 11:6, que el que se acerca al Señor tiene que creer que le hay. De hecho, el cuerpo de Cristo tiene que tener muy claro que el oír la voz de Dios debe de ser lo más normal y lo más natural para todos. Lo sobrenatural en el cuerpo de Cristo es lo más normal y lo que más comúnmente debe estar pasando en nosotros. Los milagros, las señales, los prodigios debe de ser lo más cotidiano, lo más común, lo más normal siempre dentro del cuerpo de Cristo. Acá en 1 Samuel capítulo 7 versículo 8, te lo voy a leer, dice del 8 al 10. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó. Fíjate, cuando nosotros clamamos, Dios nos oye. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. No nada más el pueblo de Israel estaba peleando contra los filisteos, sino que había un profeta, Samuel, ofreciendo otra vez un sacrificio y clamando a Dios, y Dios lo oyó. Viene, sacrifica algo delante de ese altar y clama a Dios, y Dios libra al pueblo de Israel en esa batalla. Eso significa que no nada más es pelear contra nuestro enemigo, sino es clamar, es ofrecer algo delante de su presencia. Y por ejemplo, aquí en Primera de Reyes 17:21 podemos ver al profeta Elías clamando por un milagro y Dios respondiéndole. Y dice así te lo voy a leer. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño en él. Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Ahí en Primera de Reyes capítulo 17 puedes leer la historia de la viuda de Sarepta. Esta mujer era viuda y tenía un hijo, y dice la escritura que sustentó al profeta con una tinaja de harina y de aceite, y le hizo una torta de pan al profeta. Y a causa de la obediencia de esa mujer, ni la harina que estaba en la tinaja ni el aceite escasearon. Hizo ese milagro Dios porque esta mujer le creyó a Dios y sustentó al profeta. Pero ese niño muere. Entonces, ¿qué hace el profeta Elías? Clama a Dios, y viene el alma de ese niño regresa a la vida. Pero el profeta Elías clamó. Entonces,
como resultado de nuestro clamor pueden venir grandes, no pueden, deben, siempre van a venir grandes milagros a nuestra vida. Solamente siempre tenemos que estar clamando a Dios. Por ejemplo, aquí en 1 Juan 5:14 dice que, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Por eso cuando nosotros clamamos, tú puedes, ver en la escritura que cuando clamamos, Dios nos oye. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta esa actitud que tengo ante Él, esa actitud como te necesito, de ti dependo, sin ti no puedo. Sin ti no puedo, pero contigo lo puedo todo y contigo puedo hacer cualquier milagro. Te voy a leer algunos salmos que Jesús en el infierno clamaba. Porque Jesús clamaba a Dios en el infierno y dice: con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Salmos 3:4. Salmo 121 dice: a Jehová clamé estando en angustia y Él me respondió. Salmo 138:3. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Cuando clamamos, Dios responde y es una de las formas en las que Dios nos habla. Por ejemplo, aquí en Mateo 20:29 dice, te voy a leer este relato de alguien que clamó y recibió su milagro. Al salir ellos de Jericó les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Estos hombres clamaban aún más a Dios, a pesar de que la gente los callaba. Pero ¿qué recibieron por respuesta de ese clamor? Recibieron su milagro. Cuando nosotros queremos un milagro de Dios, hay que clamar y Dios va a responder. Cada vez que clamemos, Dios nos va a escuchar. Y esa es la confianza que tenemos, que si Él nos oye, tenemos todo lo que hayamos pedido de Dios. Lucas 8:52 dice, por ejemplo, Jesús, aquí te voy a leer la historia cómo Jesús clama por un milagro. El mismo Jesús estaba clamando por un milagro, y esta es la hija de Jairo. Recuerda que la hija de Jairo había muerto, y dice, y llorando todos, hacían lamentación por ella, por la hija de Jairo. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Dicho sea de paso, Dios siempre contradice las circunstancias negativas, porque Dios es un Dios de fe. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Y esa niña resucitó. ¿Por qué? ¿Qué fue lo primero que hizo? No aceptó la circunstancia o la situación de muerte, y dice y declara lo contrario, porque Dios es un Dios de fe, y dice que esa niña estaba dormida. ¿Y qué hace? Clama, y viene ese milagro. No nada más los hombres del antiguo pacto clamaban para recibir milagros o clamaban para que Dios los oyera. El mismo Jesús aquí en la tierra clamó por un milagro. También la actitud del padre de esa niña tuvo mucho que ver. Por ejemplo, dice la escritura en Lucas 8:41 que Jairo le rogaba a Jesús postrándose a sus pies. Y en Marcos 5:23 dice que Jairo le rogaba mucho. O sea que un ambiente de milagros, nosotros fabricamos un ambiente de milagros cuando vamos y clamamos a Dios y tenemos esa actitud de acoso a Dios, de estar siempre Señor y Señor y Señor, hasta que vemos esa manifestación. Y si eso no habla de que no somos de fe, al contrario, precisamente porque sabemos que de Él viene la respuesta, es a Él a quien estamos clamando. Y uno de mis versículos favoritos es este versículo, de verdad y conmueve mi corazón, y es Hebreos 5:7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor
y lágrimas al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. A Dios lo escucharon, a Jesús lo escucharon porque tenía un gran clamor reverente. Fue oído por eso. Entonces, gracias a ese clamor reverente, Dios lo oyó. Y recuerda lo que te leí ahí, que dice que si pedimos conforme a su voluntad, Dios nos oye, y si nos oye, tenemos la certeza de que tenemos de parte de Dios lo que hemos pedido. Así que, ¿quieres un milagro en tu vida? ¿Quieres crear una atmósfera sobrenatural en tu vida? Comienza a clamar a Dios, pero con una actitud humilde, pero como en esa actitud así como de acoso, y vas a ver grandes milagros, así como esos 2 ciegos que recibieron la vista. Así mismo Jesús clamó y esa niña resucitó, así como Elías hizo que resucitó un niño que cuando clamó, cuando invocó el nombre de Dios. Así que invoca su nombre, clama su nombre y vas a ver milagros extraordinarios. Así que esto es todo por este video. Muchísimas gracias por haberlo visto. Te pido por favor que le des un like, que te suscribas al canal aquí abajo y que lo compartas en tu muro y que lo compartas con quien quieras. Muchísimas gracias. Y recuerda, lo sobrenatural es lo más normal que nos puede pasar a nosotros en el cuerpo de Cristo. Dios te bendice y hasta el otro video.